El aroma del fantasma de una mujer. En el cantón de Barba hay una propiedad donde árboles de jocotes y manzana de agua se encontraban. Había una quebrada donde agua cristalina pasaba. El dueño la tenía para la siembra del café y la gente se metía para de esas frutas comer. Otros para bañarse en la quebrada, no importando si las ramas del cafeto quebraban. El dueño sentía que le robaban y tras de eso la producción del café le dañaban. Por más cerca de alambre de púas él ponía, la gente de una forma u otra se metía. Puso letreros dando advertencias. Hasta contrató guardas y perros para que evitaran que se metieran. Pero la propiedad era tan grande que no podían cubrir todas las entradas. Un día el dueño hizo un recorrido por toda la propiedad y al llegar cerca de la quebrada se encontró unos tipos bien dormidos y a la par de ellos unos sacos de jocotes. El dueño se quedó esperando que despertaran. Cuando despertaron no sabían nada de lo que los había dormido y al dueño le contaron que cuando los jocotes estaban apeando les llegó un aroma. Después sintieron una pesadez y al suelo cayeron dormidos. El dueño no les creyó y muy enfadado les dijo: «Ustedes lo que estaban eran borrachos. Se me van de mi propiedad. Dejen de robar y no regresen más». Los tipos se marcharon. Pero para el dueño todo esto mucho le intrigó. Por eso en la mañana del día siguiente a los guardas convocó y les dijo que se quedaran todo el día en la quebrada, en el mismo lugar donde aquellos tipos estaban. Los guardas aceptaron, pero en la mera tarde, cuando el dueño llegó a observarlos, se encontró con la misma situación. Todos los guardas estaban bien dormidos, algunos hasta producían ronquidos. Lo que más le preocupó fue al ver a los perros en el suelo tendidos, como que estaban muertos. Por dicha no fue así, ya que al tocar a uno de los perros, pegó un ladrido que despertó hasta el más dormido. Ya estando despiertos, los guardas le contaron al dueño lo que les había sucedido y contaron exactamente lo mismo que dijeron aquellos tipos, que un aroma les llegó, después una pesadez y por más que lucharon cayeron al suelo dormidos. El dueño quería saber qué estaba pasando cerca de la quebrada, que era lo que a la gente los dejaba dormidos. Pero tuvo una gran idea. Al otro día invitó a 3 de sus mejores amigos para que pasaran todo el día comiendo jocotes de las manzanas de agua y se bañaran en la quebrada. Ellos contentos aceptaron y la pasaron tan bien que perdieron la noción del tiempo. Y el dueño los observaba desde lejos y cerca tenía a los perros por aquello. Él lo único que deseaba era el resolver el misterio, el motivo exacto del que era lo que dormía a los guardas y aquellos tipos. En un momento dado observó algo que le impactó. Cerca había un tipo de flor, una flor blanca que colgaba. Eran demasiadas, cerca de la quebrada. Reina de la noche, así le llamaban. Este tipo de flor desprende un olor, un aroma, que al inhalarlo te duerme o te droga. Eso sí, tenía que ser demasiadas flores, como en este caso, que cerca de la quebrada había montones. El dueño vio cómo sus amigos cayeron al suelo dormidos. Fue cuando entendió que a los guardas y a los tipos aquello los durmió, pero tuvo una gran idea. Una historia inventó y juró no contar la verdad a nadie. Cuando despertaron sus amigos, se les acercó y les dijo que el fantasma de una mujer se les apareció y con su aroma los durmió. La razón no sabía el porqué, ya que le dio mucho miedo e hizo una oración y el fantasma de esa mujer se desapareció. Los amigos al escuchar esto le creyeron y uno de ellos dijo: «Es cierto, yo vi el fantasma de esa mujer», a lo cual el otro recalcó: «Sí, yo también la vi y hasta me sonrió y observé cuando se desapareció». Y el tercero exclamó: «Dios mío, un fantasma quería nuestras almas». El dueño al escuchar todo esto sonreía porque sabía que todo era mentira, pero dejó que alimentaran mal la historia porque dijeron que podía ser la mismísima Llorona.
Después de esto, los 3 amigos se fueron para sus hogares y le contaron a sus vecinos, amigos y familiares lo que en esa propiedad les sucedió, y con el tiempo esa historia se propagó como chisme por todo el pueblo, y este fue el motivo por la cual la gente dejó de meterse a esa propiedad. El dueño por esto estaba muy contento, porque ya no le dañaban las ramas del cafeto. Al fin y al cabo le producía dinero. El dueño no contó la verdad hasta que vendió la propiedad. Hoy por hoy ya no hay cafetales ni árboles. Lo que hay son casas y residenciales. Y la reina de la noche, aquella famosa flor, en la quebrada, ya no se encuentra para nada. Y así es como esta historia se cuenta. Y como toda historia tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito, la historia de narrar, ha terminado. El espectro o el mismísimo diablo. En el pueblo de Barba hay un monte muy popular, Palo Caído es como se le llama. Para llegar a ese lugar mucho hay que caminar. Dirigiéndose al este del parque por unos oscuros caminos rodeados por cafetales, caminando entre trillos, cruzando algunas cercas de alambre y por último unos potreros con grandes árboles. Es un trayecto de unos 3 kilómetros. Como el monte está en una propiedad privada, ya nadie entra. Pero se cuenta que en los años 90 iban grupos de amigos, a veces grupos muy grandes, o algunos llegaban solos. Todo esto lo hacían para ver el atardecer. Desde lejos también se ve parte del pueblo, un poco más el aeropuerto. En ciertos momentos se observa el mar. Desde lejos se observa cómo brilla cuando el sol se va a ocultar, porque sus rayos dan un reflejo con un tono rojizo y amarillo, haciéndolo ver como con un color miel y otros colores más. De ese lugar mucho se puede narrar, ya que son bastante las personas que pasaron muchas historias y tuvieron grandes vivencias. Por eso las anécdotas se hablan del pueblo. Otros pasaron misterios. Unos solo recuerdan los buenos momentos. Pero les quiero contar lo que pasé una noche junto con mi amigo Juan. 1997. Fue el año en que sucedió esto. Era una noche del mes de marzo, justamente en pleno verano. Juan y yo nos reunimos en el parque del pueblo de Barba, después del trabajo. Estando allí entre los dos compramos bebidas y un poco de comida. Luego nos dirigimos a Palo Caído, el monte que es muy popular en Barba. Ya que unos amigos se fueron temprano para hacer una fogata, nos esperaban para hacer carne asada, tocar guitarra, decir poemas, cantar, ver el firmamento, ver a las estrellas porque había una lluvia de cometas. Juan y yo íbamos caminando rumbo a Palo Caído. En el trayecto hablamos del por qué a ese monte se le llama así, Palo Caído. Simplemente porque había un árbol seco de color blanco, aunque fuera de noche se veía desde lejos. Parecía como un fantasma o algún espectro. Sea como sea, Juan y yo estábamos del monte muy cerca. Ya habíamos pasado la calle oscura, rodeado por cafetales, cruzamos las cercas hechos por alambre e íbamos sobre un trillo que pasaba unos potreros con grandes árboles. Pero en un momento escuchamos un estruendo. Sonaba como cuando hay mucho fuego. Volteamos a ver y lo que observamos fue algo muy horrible. Cuando lo describa no me lo van a creer, ya que es muy inverosímil. Primero que todo, observamos entre la oscuridad una sombra como si fuera una silueta. Alrededor tenía oscuras llamas. Me percaté como que flotaba. No vi su cuerpo ni su cara, solo esa silueta que se nos acercaba y al aproximarse sentimos como que nos quemaba. Así como lo describo,
una sombra que flotaba sin cuerpo y sin cara, alrededor unas oscuras llamas y como estruendo sonaba. Al sentir que esa presencia nos rodeaba, observé de inmediato a mi amigo Juan. Estaba como paralizado, todo blanco, no se podía mover. Yo de mi parte me asusté. Lo que pasó después es un poco gracioso, ya que mi reacción fue que a Juan en mis brazos lo alcé. Lo puse sobre mis hombros, ahí lo cargué, y del miedo me eché a correr. En ese momento escuché como que el ruido dejaba de sonar. Eso que nos quemaba como que se alejaba. Yo cerré mis ojos y corrí a una velocidad que en este momento no me lo puedo ni imaginar. Tomen en cuenta, yo en esas épocas era joven, hacía ejercicio. Juan era delgado y pesaba como 50 kilos. En ese año los dos teníamos pelo largo. En cambio ahora, pues soy pelón, un poco panzón. Juan sigue delgado, pero tiene el pelo corto, está casado, con hijos y mantiene un buen trabajo. Pero bueno, continuemos con este cuento. Yo iba corriendo con mucho miedo. Cargaba a Juan en mis hombros, con mis ojos cerrados, pero cuando los abrí, observé cerca unos carros y unos postes de luz alumbrándonos. A un residencial habíamos llegado. Juan me gritaba que lo soltara, que lo bajara. Fue cuando observé que estaba todo rasguñado, con golpes en su cara y ensangrentado. Yo estaba muy cansado, mis piernas temblaban y sudando. Juan me dijo que tomara un poco de aire, que nos fuéramos caminando hasta el parque. Procedí a hacer lo que me dijo. Durante el camino no pronunciamos ninguna palabra hasta que llegamos al parque. Nos sentamos en una banca. Entonces le pregunté, ¿observaste lo que yo vi? Me respondió describiendo exactamente lo mismo. Observé una sombra que flotaba sin cuerpo y sin cara, me dijo Juan, alrededor con oscuras llamas. Sentí que cuando se nos acercaba como que nos quemaba. Al escucharlo me di cuenta que no fue una ilusión, fue real aquella situación, pero también le pregunté, ¿por qué estás rasguñado, todo golpeado y ensangrentado? ¿Acaso ese fantasma, espectro o diablo, como quiera llamarlo, le hizo todo este daño? Juan, al escucharme, hizo una mirada como enojado. La expresión en su cara fue con desagrado y me respondió con tono de enfadado. Al ver a ese espanto me asusté de una manera que mi cuerpo quedó paralizado, pero a la vez tenía curiosidad de lo que esa sombra era. Tal vez si usted no hubiese estado a esa situación me hubiese enfrentado, simplemente para saber y darme cuenta que era ese espanto. Solo sé que me puse pálido y pensé que me había miado, pero por dicha no pasó porque, si no, qué vergüenza. Por la impresión quedé en shock. No veía nada, mi mente se bloqueó hasta que sentí que usted me alzó y en tus hombros me cargó. Luego corriste a una velocidad sorprendente. Realmente eres fuerte, tienes buena condición, ya que te caíste varias veces, ni paraste y ni se cansó. Así lo hiciste por casi 1 kilómetro, pero en ese trayecto no sé cómo hiciste. Si te agarraste o brincaste la cerca, solo sé que mis brazos esos alambres rasguñaron. Luego tropezaste con unas piedras, caíste de rodillas. Y ¿qué más? Usted sin darse cuenta, como me tenía agarrado en tus hombros y desde las piernas, y yo iba hacia atrás mirando, golpeé mi cara con esas piedras. No pude protegerme con mis brazos. Y bueno, seguro por el miedo agarraste mucha fuerza, la adrenalina en sí, ya que te levantaste y corriste muy rápido. Yo le gritaba, pare por favor, suéltame, bájeme de inmediato, pero como que no me escuchaba.
no me hacía caso, hasta que llegamos a ese residencial donde había unos carros y unos postes alumbrándonos. Allí me di cuenta que estaba todo ensangrentado, seguro por los golpes con aquellas piedras y los rasguños que aquel alambre me había provocado. Creo que usted me hizo más daño que aquella sombra, que aquel espanto. Al escuchar todo esto, no lo podía creer, ya que así no lo recuerdo. No sé cómo crucé esa cerca, cómo corrí entre los potreros, ni siquiera sentí cuando tropecé con aquellas piedras, aunque eso explica el por qué me dolían las rodillas. Ya entendiendo todo, le dije muy avergonzado a Juan: lo importante es que te salvé de ese espanto. Juan, con expresión de enfado, quedó en silencio por un lapso. Luego me miró, sonrió, me estrechó la mano y los dos nos carcajeamos, ya que fue gracioso el momento. Cuando de repente llegaron nuestros amigos, aquellos que nos esperaban en Palo Caído, los que temprano habían subido para hacer una fogata y pasar todos hasta la madrugada ahí vacilando y cantando. Se nos acercaron y nos contaron que mis gritos se escucharon. Vieron a lo lejos cómo iba corriendo con Juan en mis hombros, alzado, y que también ellos observaron aquel mismo espanto, aquel espectro. Lo describieron de la misma forma: una sombra que flotaba sin cuerpo y sin cara, a su alrededor unas llamas oscuras y que sonaba como un estruendo, como cuando hay mucho fuego. Pero cuando yo me fui corriendo, esa sombra se fue desvaneciendo. Así me dijeron ellos. Ellos por temor tomaron sus cosas y bajaron del monte para alcanzarnos y así contarnos lo que ellos mismos vieron. En ese preciso momento, un señor que estaba cerca escuchó todo lo que hablábamos. Se nos acercó y nos contó que hace muchos años su abuelo le contó que por esos potreros, en una cierta época del año, se aparece el mismísimo diablo. Después de escuchar esto, cada quien se fue para su casa. Con el tiempo me he preguntado qué fue aquello que varios vimos en Palo Caído. Aún no lo sé. Juan y yo seguimos siendo amigos. Han pasado muchos años. A veces, al recordar esta historia, nos reímos. Por mi parte, he buscado la respuesta en muchos libros de leyendas y mitos. He preguntado a expertos que se dedican al tema de espectros. Aún la respuesta no la he conseguido. Lo que sí sé es que hoy cuento la historia de cuando a Juan y a mi persona se nos apareció en Palo Caído un espectro o el mismísimo diablo. Y como toda historia tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito la historia de narrar ha terminado. El hombre peludo y el muchacho. Hace mucho tiempo, en el parque de Barba, pasaba una noche muy ameno con unos amigos de la infancia. Todos éramos jóvenes, como de 16 años, una edad en que soñamos tener el mundo en nuestras manos. En un momento dado, se nos acercó un muchacho. Estaba todo golpeado, rasguñado, asustado y sudando. En la mano traía una botella de guaro. Aunque estaba temblando, se tomó un par de tragos. Estábamos impactados de verlo todo maltratado. Después de unos minutos en que ya se había calmado, le preguntamos: ¿qué le sucedió? ¿Por qué está todo golpeado y rasguñado? El muchacho nos respondió: me sucedió algo totalmente raro. Es difícil de creer, pero procederé a contárselos. En la tarde, como tipo 3, me compré esta botella de guaro, un poco de carne y un par de cigarros. Luego me dirigí a ese monte al que se le llama Palo Caído. Allí observé el atardecer.
Cuando ya eran las 6 de la tarde, encendí una fogata para calentarme y a la vez asar la carne, según yo, hasta el amanecer quedarme. Esto lo hago de vez en cuando para quitarme el estrés del trabajo. Me gusta estar solo y en silencio, estar rodeado por la oscuridad y la naturaleza, pensar, soñar y reflexionar. En un momento miré a mi reloj. Eran las 7. Observé a mi alrededor y no había gente. Procedí a encender un cigarro, pero de repente, en medio de la oscuridad, escuché un ruido. Pensé que era un bicho. Después escuché un aullido. Obvio, pensé que era un perro, pero al intentar de ver aquello, me pareció muy diferente. No lo distinguía, la oscuridad no me dejaba verlo. Por último, escuché un fuerte grito. Al escucharlo todo mi cuerpo quedó erizado y como tenía en las manos la botella de guaro, la puse a un lado. Después agarré un palo, me puse de pie, todo sin quitar la vista a lo que estaba observando. Me percaté que tenía la forma de un humano. En un momento, desde la oscuridad saltó un hombre peludo. Parecía como una bestia, medía como 2 metros de altura. Sus garras eran como una fiera y sus ojos como incandescentes brasas. Me dio un miedo que no me podía mover para nada. Lo único que se me ocurrió en el momento fue tirarle el palo, pero eso lo enfureció y de inmediato me atacó. Me envolvió en sus largos brazos y con mis puños intenté golpearlo. Intenté soltarme, pero su fuerza era grande. Me sentí indefenso a la par de ese gigante. Con mis pies lo golpeé en las pantorrillas y por el dolor me soltó. Luego tomé una piedra y se la tiré justamente en la mejilla. Acaté empujarlo desde las rodillas y cayó al suelo. Aproveché para patearlo, pero era tal su fuerza que nada de esto le hacía daño. Me tomó de mis pies, botándome al suelo y envolviéndome otra vez en sus brazos. Estando los dos en el suelo, dimos vueltas, porque peleábamos y luchábamos. En una vuelta él me rasguñaba, en otra vuelta yo lo golpeaba, y por más que intentaba soltarme no lo lograba. Después de unos minutos de estar peleando, esta bestia peluda me tiró a un lado. Nos pusimos de pie y nos miramos fijamente. Dio un par de pasos para atacarme y lo hizo dando un grito ferozmente, pero tropezó en unas piedras y se golpeó la cabeza. Fue cuando vi la oportunidad de tomar la botella y salir huyendo de ese lugar. Corrí a toda velocidad y sin mirar atrás. Corrí casi 3 kilómetros y sin parar. Corrí hasta llegar aquí, al parque del pueblo de Barba. Me senté con ustedes para tomar aliento y descansar. Sé que lo que les dije es difícil de creer. De mi parte a Palo Caído no volveré. Y sé que en el pueblo de Barba este monte es muy popular. Muchos van para el atardecer a apreciar. Ustedes tienen derecho de dudar y cuestionar la historia que acaba de contar. Después de decir esto, a todos nos miró. Un par de tragos se tomó y sin despedirse se marchó. Muchos pensaron que estaba borracho y por eso alucinó. A los días le conté esta historia a unas personas. Ellos son profesores de leyendas muy conocedores, muy creyentes de cuentos y tradiciones. Me dijeron que por la descripción podría ser un espectro como el viejo del monte o pie grande, ese espectro famoso conocido en Latinoamérica como el sisimite, o como en Costa Rica le dicen el sisimique. Bueno, queda a criterio propio en creer o no creer esta historia. Podemos sacar conclusión, al rato estaba muy borracho o drogado y se peleó con un animal o perro y de lo asustado que estaba se creó todo este cuento y hasta él mismo se creyó todo esto. Y bueno, así es como narro la historia del hombre peludo y el muchacho. Espero que les haya gustado y esté bonito la historia de narrar ha terminado.
El muchacho y el duende escurridizo. Quiero narrarles una historia de esas que mucho se cuenta. Esta historia ocurrió en la década de los 50, una época en que las personas se dedicaban más al ganado y la siembra. Todo sucedió en el cantón de Barba de Heredia, en el distrito de San José de la Montaña, en una zona al que se le llama Chagos. Esta historia trata de un muchacho como de 13 años. Este muchacho le gustaba andar descalzo, de vez en cuando se ponía zapatos. La vida de este muchacho era muy rutinaria, ya que todos los días acostumbraba que en las mañanas iba a la escuela y en las tardes se dirigía a la casa de su abuela para acarrear el ganado hacia el campo. En una mañana, estando en la escuela, la maestra de la clase les contó una leyenda. Era la leyenda de los duendes y se las contaba de esta manera. Se cuenta que en el Valle de Barba aparecen muchos duendes cerca de ríos y quebradas. Se describen a los duendes como pequeños y traviesos, con las patas al revés y una barba que les llega a los pies, con las orejas puntiagudas y una vista muy aguda. Algunos tienen la nariz larga, otros la nariz ñata. Son rápidos y escurridizos, expertos para no ser vistos. Aparecen mucho en los campos, senderos y trillos. Los que más hablan de ellos son los ganaderos y campesinos. El muchacho, siendo del campo, se sintió aludido. Entonces, un poco temerario, a la maestra le dijo: «Maestra, si un duende se me apareciera, lo patearé con toda mi fuerza. No me dejaré vencer por las travesuras de un pequeño ser, de un simple duende». Esto lo dijo porque sabía que era el más alto de la clase, ende a ello el más fuerte. Entonces la maestra le respondió: «No crean todo esto, son simplemente cuentos. Admiro tu valor, pero si realmente un duende se le apareciera, no confíe en tu fuerza, actúe más con la cabeza». Después de decir esto, la clase terminó, y como este muchacho acostumbraba, a la casa de su abuela se dirigió. Aprovechó la tarde y al ganado ordeñó. Luego al ganado acarreó hacia el campo para que comieran del pasto. Estando ahí, en unas piedras se sentó y desde lejos al ganado vigiló. Observando al ganado desde lejos, apreciando cómo comían del pasto verde en medio de las patas de las mismas vacas, vio un pequeño duende. No lo podía creer. Se puso de pie y se dijo a sí mismo: «Iré hasta donde está este duende. Lo patearé, lo corretearé y lo espantaré». Luego corrió hacia donde estaba ese duende y ya estando cerca le tiró la pierna, según él, para patearle la cabeza. Pero como el duende era muy rápido y escurridizo, se agachó para capearse el golpe. De inmediato, el duende corrió hacia el bosque. El muchacho lo persiguió, pero se percató que el duende corría a una velocidad sorprendente que por más que intentaba de alcanzarlo, no lo lograba. Después de un momento de estar correteando al duende, observó a su alrededor y se dio cuenta que perdió la dirección. Entonces paró y se dijo a sí mismo: «No puede ser que me haya perdido en este lugar donde he crecido, aquí en la montaña donde he pasado toda mi infancia. Conozco cada sendero, cada campo, cada potrero y ni siquiera el ganado veo a lo lejos». Después observó al duende que se desapareció, así de repente. Lo único que dejó fueron sus huellas marcadas en la tierra, y pensó que al seguirlas lo guiaba donde estaba el ganado, junto a las vacas. Pero esto hacía que se perdiera más en la montaña, porque recuerden, los duendes tienen las patas al revés. En un momento se desesperó, porque ya estaba por anochecer. Mientras tanto, su abuela, al percatarse que no llegaba su nieto, convocó a los vecinos para que lo buscaran en la montaña, pero al pasar las horas no lo encontraban. En la mera madrugada llegó la policía para saber qué sucedía. A los días encontraron a este muchacho cerca de un río. Su cuerpo estaba paralizado y a la vez temblando del frío. Sus ojos no se movían para ningún lado y parecía como que su mente divagaba, como que estaba ido. Y fuera de eso, no decía ni una palabra, no hablaba para nada. En
una camilla lo sacaron de la montaña y al llegar al pueblo, una ambulancia lo llevó al hospital que está en la ciudad. Lo dejaron hospitalizado, pero al pasar los días su estado seguía igual. Entonces los doctores decidieron llevarlo al psiquiátrico e internarlo ahí para que con el tiempo, poco a poco, se recuperara. Con el pasar de los años, recuperó el habla y todo el que lo visitaba le preguntaba qué le sucedió en la montaña. Él toda la historia les contaba, desde que el duende observó, se le acercó, quiso patearlo, pero el duende, siendo ágil y rápido, el golpe se capió, que hacia el bosque el duende corrió y por eso lo persiguió. También contó que observó al duende que se desapareció dejando sus huellas marcadas en la tierra y siguiéndolas, más se perdía en la montaña. Y al ver de que estaba por anochecer se desesperó y al final él narraba el motivo del por qué perdió el habla y hasta el sentido. Él decía lo siguiente: ya estando en la montaña perdido, de perseguir al duende estaba arrepentido. Siguiendo las huellas, me llevó a una vereda. Encontré al duende comiendo fresas o moras, como ustedes quieran. Sin pensarlo, quise patearlo, pero el duende, siendo ágil y rápido, de alguna manera me agarró de la pierna y al suelo me botó, golpeándome la cabeza con una piedra. El golpe fue tan fuerte que me dejó aturdido. Y algo me hizo el duende porque perdí el habla y hasta el sentido. Lo último que observé fue que el duende se burlaba de lo sucedido. De alguna manera se metió debajo del río, como si allí él viviera. Al escuchar todo esto, la gente pensaba que el muchacho seguía demente. Y para que saliera del psiquiátrico pasaron muchos meses. Para volver a realizar su vida mucho le costó. Hoy por hoy es un anciano como de 80 años y esta historia aún la cuenta y asegura que realmente sucedió. Sea como sea, así yo narro la historia del muchacho y el duende escurridizo, y como toda historia tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito, la historia de narrar, ha terminado. El árbol de Matasano, la serpiente y la laguna del volcán Barba. Hace mucho tiempo, en el Valle de Abra, que es a lo que hoy conocemos como el Valle Central, justamente en el territorio de Barbaca, convivían indígenas huetares de nombre Botos, Tices y Catapas. Ellos vivían en ranchos hechos de paja. Eran conocidos por ser muy hábiles en las manualidades. Utilizando piedras y barro, hacían vasijas y tarros. De los caciques en las piedras esculpían sus retratos. También fabricaban hachas de varios tamaños, realizaban aretes y de oro muchos artefactos. Todo esto lo compartían con los pueblos aledaños. Un día les sucedió algo totalmente extraordinario. Llegó una comitiva de indígenas extranjeros y que hablaban un dialecto muy extraño. Vestían con trajes y muy emplumados. Traían con ellos armas, ejemplo, escudos y lanzas. Eran muchos y en fila caminaban, como en una caravana, como en ejército marchaban, ya que escoltaban un árbol de matasano y una serpiente enrollada, porque era su escudo, por eso se les destacaba. Ellos venían de lejanas tierras, al cual se les llamaba aztecas. Todos se les conocía como calpisques. Se dedicaban a recoger tributos para llevarlos a su rey Tlatoani, que para ellos es como su cacique. En su idioma natal, que se dice que es el idioma nahual, calpisque se traduce como recolector de tributos y Tlatoani el orador o el que habla mucho. Los traductores expresaron lo que los calpisques como tributo demandaron. Pidieron vasijas, cerámica, telas, maíz, de oro muchos artefactos y hasta mujeres y esclavos. Se reunieron todos los líderes huetares y junto con los chamanes tomaron la decisión de darles el tributo que ellos pedían, ya que entendieron que si se resistían, estos indígenas extranjeros, por ser grandes guerreros, pronto los derrotarían, y al fin y al cabo más de lo que demandaban se llevarían, y dándoles lo que ellos exigían, los dejaban en paz por un buen tiempo y tal vez nunca más volverían.
Alistaron todo: maíz, telas, vasijas y oro. Escogieron algunos hombres para ofrecerlos como esclavos. Muchos de ellos lloraron porque atrás dejaban a sus familias. Escogieron a las mujeres más bonitas. Después de esto, a estos extranjeros les ofrecieron comida. Estando ya satisfechos, y cuando ya se marchaban, cuando ya se iban, se dirigieron a los líderes huetares, porque algo más ellos querían. Prometieron marcharse, pero con la condición de que en medio del valle el árbol de matasano sembrarían y dejaban a la serpiente enrollada para que los huetares la cuidaran, y así ellos nunca más volverían. Los líderes huetares y los chamanes aceptaron el trato, y los calpisques, el árbol de matasano, en medio del valle lo sembraron. Pero al poner en el suelo a la serpiente enrollada pasó algo muy raro. Agua, mucha agua del suelo brotó, tanto así que casi todo el valle inundó, razón por la cual a los pueblos huetares no les agradó. Los líderes huetares, junto con los chamanes, a los calpisques, les rogaron que a la serpiente se llevara, pero el árbol de matasano dejaran. Los calpisques aceptaron el trato y luego se marcharon. Pero cuando a las montañas altas del valle de Barba llegaron, a la serpiente ahí la dejaron, y de igual manera al ponerla en el suelo brotó mucha agua, y así se formó la laguna del volcán Barba. Por eso en ese valle hay muchas nacientes, porque en la mitología huetar se le atribuye a la serpiente. Los indígenas aztecas regresaron a su tierra. Los calpisques, a Tlatoani, los tributos le entregaron: el maíz, telas, vasijas, oro, las mujeres y hasta los esclavos. Y desde ese momento nunca más volvieron al valle de Abrá, justamente a las tierras de Barbaca. Después de este suceso, pasaron muchas lunas. Pasó un largo año y sucedió algo extraño. Comenzaron a desaparecer muchos niños, mujeres y hasta ancianos. Algunos decían y aseguraban haber visto una serpiente emplumada cada vez que alguien se desaparecía sobre la nada. Los líderes huetares a los chamanes consultaron. Los chamanes dijeron que la serpiente de la laguna se salió, bajó hasta el pueblo para atrapar a los inocentes vírgenes y sabios, y así de esta forma devorarlos, para obtener fuerza, poder y saciar su sed, y para que a la serpiente se pudiera calmar. Lo mejor era subir hasta la laguna con una virgen, un niño, y sacrificarlo, y darle también tributos como oro, maíz y vasijas de barro. El pueblo huetar estaba asustado. Los consejos de los chamanes aceptaron. Así nació la tradición que cada año elegían ya sea un niño o una virgen o hasta un anciano. Lo subían a la montaña y estando en la laguna allá en lo más alto, tomaban a la persona y procedían a sacrificarlo. Después con el ritual continuaban, vasijas, oro y muchos tributos más juntaban y a la laguna lo tiraban. La serpiente, al tener todo esto, se dormía durante un año, no se despertaba. A la familia del sacrificado obtenía por derecho el poder entrar a la cueva de la serpiente y recoger durante un año un poco de los tributos, y así poder vivir y disfrutarlo. Pero aquellos que no eran familiares y entraban a la cueva para saquearlo, la serpiente, sabiendo quiénes eran, procedía a devorarlos. Todo esto sucedía año tras año. Así se cuenta la leyenda de cómo nació la laguna del volcán Barba, la historia de la serpiente enrollada y el árbol de matasano.